Buenos días, mi nombre es Víctor Méndez Almanza y este equipo está integrado por Carlos Reina Martínez y Divana Sandoval Osorio. Hoy presentamos el avance de nuestro proyecto titulado Diseño de un instrumento evaluativo, crítico, reflexivo para docentes del sector público urbano del Bagre Antioquia, desarrollado bajo la tutoría de la doctora Liliana Chimal. Esta investigación se inscribe eh, en la evaluación educativa crítica. Nuestro propósito es diseñar un instrumento que supere las limitaciones del decreto 3782 de 2007, incorporando variables socioeducativas, familiares y territoriales, y nos respaldamos en referentes como Paulo Freire para reconocer el docente como sujeto pedagógico situado en un entorno complejo, y Linda Darling Hammond, en la que en cuanto a las condiciones reales en las que ocurre el aprendizaje en el aula, en el contexto del Bagre. En cuanto a ese contexto, entendemos las necesidades de esta propuesta desde la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Es una zona con una realidad socioeconómica profundamente marcada por la minería y la vulnerabilidad extrema, reflejada en un índice de pobreza multidimensional del 61.4%. A nivel escolar, los docentes se enfrentan a desafíos abrumadores como el hacinamiento en grupos bastante numerosos, en aulas que han sido creadas para albergar 30 estudiantes. Nos encontramos con grupos de 45, 48 y hasta 50 estudiantes. Estos factores están relacionados también con problemáticas sociales como el desplazamiento forzado, el conflicto armado y la carencia de infraestructuras educativas en los territorios vulnerables de Colombia. Eh, Frente a este panorama, la evaluación docente actual en Colombia opera de forma sesgada y reduccionista. El modelo vigente omite por completo el impacto de la pobreza y del conflicto del aprendizaje, invisibiliza la falta de recursos y tecnologías y desconoce la corresponsabilidad del Estado en los resultados educativos. En lugar de ser un proceso formativo, eh, se ha convertido entonces en un mero mecanismo de control burocrático. Por todo esto y enmarcado en el decreto 1278, eh, planteamos una pregunta central. eh, ¿Cómo diseñar un instrumento de evaluación que reconozca los factores contextuales, institucionales y socioeducativos del Bagre para una valoración integral del quehacer pedagógico? Sigue en la exposición el compañero Carlos. Buenos días, compañeros. Yo sigo con la exposición. Seguidamente tenemos la justificación, donde este proyecto se justifica desde cuatro perspectivas. En primer lugar, la normativa, porque la Constitución y la Ley General de Educación promueven una educación pertinente y equitativa. Desde el ámbito académico, autores como Charlotte Danielson y la OCDE destacan que la evaluación debe servir para el desarrollo profesional y no únicamente para sancionar. En el plano social, John Rawls plantea que la equidad implica tratar de manera diferente a quienes enfrentan condiciones diferentes. Y finalmente, desde la perspectiva ético-pedagógica, Paulo Freire sostiene que la evaluación debe convertirse en un espacio de diálogo, reflexión y transformación. Seguidamente tenemos los objetivos, el cual el general consiste en diseñar un instrumento de evaluación docente crítico y contextualizado para los docentes de las instituciones públicas urbanas del municipio del Bagre. Para alcanzar este objetivo se propone analizar la normativa vigente, caracterizar el contexto educativo, identificar los componentes teóricos más pertinentes y diseñar un instrumento que incorpore procesos de autoevaluación
heteroevaluación y coevaluación. En la fundamentación teórica, esta propuesta integra diversos referentes teóricos. Paulo Freire entiende la evaluación como un proceso de diálogo y transformación. Linda Darling Hammond sostiene que una evaluación efectiva debe considerar las condiciones donde ocurre el aprendizaje. Denis Bailan advierte que cuando la evaluación desconoce el contexto, pierde su sentido formativo y se convierte en un mecanismo de control. Charlotte Danielson propone 4 dimensiones esenciales: planificación, ambiente de aula, instrucción y responsabilidades profesionales. Asimismo, la OCDE recomienda utilizar la evaluación como herramienta para el desarrollo profesional continuo. Y finalmente, el autor John Rawls aporta el principio de equidad, recordándonos que no es justo evaluar de igual manera a docentes que trabajan en condiciones completamente diferentes. Todos estos aportes fundamentan la construcción de un instrumento más humano, pertinente y contextualizado. En la Fundación Metodológica, este proyecto adopta un enfoque mixto, el cual combina técnicas cualitativas como entrevista, autoevaluación y coevaluación, con herramientas cuantitativas como rúbricas y listas de cotejo. Además, incorpora variables propias del contexto del bagre, como condiciones socioeconómicas, infraestructura escolar, disponibilidad de recursos, tamaño de los grupos y características territoriales. De esta manera se obtiene una evaluación mucho más integral del desempeño docente. En las dimensiones evaluativas se tienen en cuenta 5, que es la planificación pedagógica, que le da claridad a los objetivos y pertinencia de contenidos; ambiente en el aula, que se basa en la gestión de convivencia y atención a la diversidad; la práctica pedagógica, que tiene que ver con la metodología, innovación y uso de recursos; responsabilidades profesionales, tiene que ver con la ética, el compromiso institucional y liderazgo comunitario; y finalmente el carácter formativo, que tiene que ver con los resultados que se orientan al mejoramiento continuo, evitando que la evaluación se convierta en un mecanismo de sanción. Muchas gracias.